¿Te vas a eliminar? Ah, y ahora sí. Espera un poco, Miss. Espera un poquito, voy a hacer algo. La Giselle está acá. Ah, está la Giselle, ya que bueno, no hay ningún problema. Ya, apaga el micrófono. ¿Ahora sí? Martina, apaga el micrófono. Sí, ahora sí, Giselle, súper. Ya, ya, chiquillos. Hola, niños. Ya, el día de hoy nosotros vamos a trabajar sobre las zonas climáticas de nuestro planeta. ¿Ok? Yo les dejé a ustedes una guía de aprendizaje que se las voy a mostrar en estos momentos. Entonces, esta es la guía que nosotros vamos a trabajar hoy, que se llama ¿Cuáles son las zonas climáticas? ¿Ya? Acá nos aparece nuestro objetivo a trabajar, que son identificar y ubicar las principales zonas climáticas del mundo. Esta guía, mis pequeños, la vamos a completar en conjunto. ¿Ya? Esa es la idea, que la vayamos haciendo hoy en conjunto. Si no la tienes, no te preocupes, toma atención o toma notas, lo que vamos a ir haciendo, que para no dificultades completar tu guía. ¿Ya? Ahora, les voy a presentar una presentación. ¿La pueden ver? Miss, La que presenté es la que se llama ¿Cuáles son las zonas climáticas? Esa es. ¿Ya? ¿Cuáles son las zonas climáticas? Esa es la guía que vamos a trabajar hoy. Entonces, les voy a presentar. Tú me extrañas. Toda la pantalla. Ya, ahí. Les voy a compartir toda la pantalla. Ya. Ya. Chiquillos, vamos a recordar cosas que vimos en la clase anterior sobre los paralelos y los meridianos. Recordemos, nosotros tenemos acá nuestro planeta Tierra y dijimos de que hay unas líneas imaginarias, unas líneas invisibles, ¿cierto?, que dividen nuestro planeta. Una de las líneas que son súper importantes se llama la línea del Ecuador o paralelo del Ecuador, ¿ya? Que está aquí. Y divide nuestro planeta en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur, ¿cierto? ¿Cuántos paralelos hay? 90 hacia arriba y 90 hacia abajo. Es decir, hay 90 líneas imaginarias hacia arriba, 90 líneas imaginarias hacia abajo, ¿ya? Lo otro también que nosotros hemos visto en las guías anteriores es que arriba y abajo tenemos círculos polares, ¿cierto? Acá arriba tenemos el círculo polar ártico y acá abajo el círculo polar antártico. También hemos aprendido sobre los continentes y algunos nombres, o bueno, en realidad los nombres de los océanos. Y en las guías anteriores ustedes... Sí. ¿Y esa es una guía? Sobre las... Al final la pregunta, chiquillos. Tendrían que haber hecho unas actividades anteriores sobre identificar los nombres de los continentes y los nombres de los océanos. ¿Ya? Entonces, hartos conceptos tenemos acá. Círculo polar ártico, donde hay hielo. Círculo polar antártico, abajo también hay mucho hielo, donde viven los animalitos que viven en zonas frías, como los pingüinos, los osos polares, ¿cierto? Tenemos también acá nuestra línea del Ecuador o paralelo del Ecuador. Y también recordemos que hablamos sobre la línea de Greenwich, que esta línea es vertical. Ya a estas líneas verticales se le llaman meridianos. Y los meridianos parten desde el círculo polar ártico y terminan en el círculo polar antártico. Y recuerden que ustedes, esa clase conmigo, hicieron los dibujos de las líneas, ¿cierto? Líneas hacia abajo. Son líneas paralelas, en ningún momento se chocan. Todas las líneas, chiquillos, los paralelos y los meridianos,
son paralelas. ¿Qué significa esto? De que están así o así, pero nunca se cruzan. ¿Ya? Esto es paralelo. Entonces, los paralelos, por ejemplo, de la línea del Ecuador, ¿cierto? Son líneas que están una tras otra sin chocar. ¿Ya? Los meridianos y los meridianos pasa lo mismo, pero se unen arriba en el círculo polar ártico y se unen abajo en el círculo polar antártico. ¿Ya? Habían guías que ustedes podían ver estas características. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? Ya no esos conceptos 100%, sino que vamos a avanzar ahora sobre los climas, las zonas climáticas de nuestro planeta. Sebastián Lazo no se ocupa el chat para conversar con los compañeros, sino para preguntar o aclarar dudas, ¿ya? Por si acaso. Entonces, zonas climáticas. En la Tierra hay diversas zonas climáticas. Fíjense muy bien. Acá nosotros tenemos nuestro planeta Tierra. Hay una representación. En los círculos polares, que está con azul, arriba y abajo, son zonas frías. ¿Ya? Porque obviamente aquí está el Ártico y el Antártico. ¿Ya? Al medio, fíjense lo que está con rojito, a eso se le llama la zona cálida, ya que es la zona más calurosa. Y en esta otra zona que está acá y acá, se le llama la zona templada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? O sea, es la zona Atención, templada. ya vamos a ir comentando. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por el sol. Por cómo llegan los rayos solares a la Tierra. El sol apunta directamente hacia las partes centrales de nuestro planeta, hacia donde está la línea del Ecuador. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué ocurre? Eso provoca que en esta zona que está en el centro sea más caluroso. ¿Y qué es lo que ocurre con las zonas que están arriba y las que están abajo? Son menos calurosas. ¿Ya? Entonces, cuando llega los rayos del sol, a ver, voy a ver si se los puedo mostrar con el teléfono. No sé si pueden ver ahí la imagen. Cuando llegan los rayos del sol, fíjense, llega directamente al medio de la Tierra, donde está la línea del Ecuador. ¿Ya? Entonces, arriba y abajo no llegan directamente los rayos. Por lo tanto, el efecto del sol y el calor que provoca no llega directamente arriba y abajo. Por lo tanto, eso provoca que el clima sea diferente. ¿Ya? Entonces, acá en medio se le llama, nosotros lo vamos a llamar la zona cálida. ¿Ya? Hay zonas tropicales también aquí dentro de nuestra zona cálida. A la zona que no está en medio, sino que está por acá, la zona B, y en la zona B se le llama la zona templada. Fíjense, aquí está nuestro continente América. Chile es este pedacito largo y angosto. Fíjense, ¿en qué zona estamos nosotros? Estamos en la zona templada. El clima que tiene nuestro país es la zona templada. ¿Ya? Ese es el clima que nosotros tenemos, templado. Y si nosotros viviéramos en el Antártico, ¿qué clima tendríamos? Clima polar. Pero no vivimos aquí, menos mal, porque estaríamos pasando mucho frío. ¿Ya? Vamos avanzando. Aquí. Y ahí se está derritiendo el hielo. Claro, aquí tenemos una imagen que se grafica lo que la Mir le está diciendo. Ahí está nuestro planeta. El Sol llega de forma directa a la línea del Ecuador. ¿Se fijan? Llegan así, ¡pum!, directo al medio, produciendo zonas de altas temperaturas. Y ahí el Sol dice, mis rayos no llegan de igual manera a todos los lugares de la Tierra, produciéndose notorias diferencias. Una pregunta a mí.
¿Sí? ¿Es una guía? Vamos a completar una guía, pero todavía no, ahora estamos entendiendo. Es que yo no tengo. Ya, no se preocupe, tranquilo. Estamos comprendiendo ahora los contenidos, después vemos el tema de la guía, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasa entonces con nuestro planeta. Chiquillos, esta imagen que está aquí, hay que verla súper bien, fíjense. Los rayos del sol llegan directamente a la línea de Ecuador y arriba y abajo no llegan tan directo, entonces por eso arriba y abajo hace más frío, ¿ya? Entonces, acá hay una descripción de las zonas frías. ¿Dónde están las zonas frías? Pues en las zonas frías, una en el hemisferio sur y la otra en el hemisferio norte, en los círculos polares. ¿Ya? ¿Qué características tienen las zonas frías? Primero, es que son muy bajas las temperaturas. Muy bajas, mucho frío, hay hielo. ¿Ya? Las zonas polares experimentan periodos de luz o de oscuridad de por lo menos 24 horas. En las zonas polares, chiquillos, si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de ir, se van a dar cuenta que el paso del día de cuando se asoma el sol es muy diferente a acá. Por ejemplo, allá pueden tener periodos de pura oscuridad donde no aparece el sol. ¿Ya? Si ustedes fueran a vivir al Polo Norte o al Polo Sur, van a decir, ¡oh, y el sol! Hay un día completo donde no aparece el sol. Esos son fenómenos que ocurren allí, ¿ya? Se suele hablar de desiertos fríos a pesar de que se mantengan cubiertos por hielo, ¿ya? Llueve muy poco. ¿Puedo ir al baño? Vaya al baño. Zona fría. Acá tenemos una imagen de zona fría. Entonces, recuerden, zonas frías ubicadas en los polos. Tenemos dos polos, ¿ya? Polo arriba y por abajo. Aquí está el dibujo. Círculo polar ártico, círculo polar antártico, ¿ya? Las temperaturas son muy bajas y cae mucha nieve. En esta zona, en los círculos polares, antártico y ártico, vive muy poca gente. Sí, vive muy poca gente, porque imagínense que es difícil tener una vida donde hay puro hielo y mucho frío. Ahí también viven algunos esquimales que han podido desarrollar su vida en este clima. Ya, mira, y tenemos también no sé si se habían dado cuenta, aquí hay un oso polar escondidito aquí. Mire, tengo una pregunta. Al final, mi niño, hacemos las preguntas, ¿ya? Recuerden que estamos grabando y después yo termino de grabar y hacemos todas las preguntas. ¿Cuál es su pregunta, niño? Puedo decir una pregunta. O si no, pregunta por Ya, chat. apagar micrófono, apagar micrófono. No Ya. funcionó. La vegetación es muy escasa. Hay poca vegetación, claro, porque hay puro hielo, ¿cierto? Las plantas no pueden crecer porque las plantas necesitarían de la luz del sol, una zona más templada o cálida para poder crecer la vegetación. Y la fauna, es decir, los animales que hay, son animales que se pueden adaptar a estas condiciones. Por ejemplo, las focas. O sea, estos animalitos que tienen una piel gruesa para poder sobrevivir en zonas muy frías. ¿Ya? Ahora, avanzamos a la zona tropical o cálida, que es la zona que está al medio, ¿cierto? Donde llegan directo los rayos del sol. En la zona cálida se encuentra ubicada alrededor de la línea del Ecuador entre ambos trópicos, ¿ya? Características. Experimenta precipitaciones escasas. En estas zonas hay grandes extensiones desérticas en los continentes, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Sus temperaturas son cálidas, con pocas diferencias entre los periodos de luz y oscuridad. ¿Ya? O sea, acá, mis chiquillos, hace calor, es un ambiente también un poco húmedo, ya en esta parte de nuestra tierra. La diferencia entre cuando sale el sol y se esconde el sol, en la cantidad de tiempo, no es tanta la diferencia como, por ejemplo, acá en la zona ártica, que puede haber todo un día de oscuridad, en cambio acá no. Ya acá sale el sol y luego se esconde en periodos de pocas diferencias, ¿ya? En este sector
es cuando ustedes ven las publicidades donde la gente se va de vacaciones, en las playas, a tomar solcito, se toma su jugo de piña. Esta zona es muy bonita porque hay hartas plantas, harta vegetación, porque crece esta vegetación gracias al calor que hace, la humedad que hay. Es súper bonito. Me gustaría vivir en una zona así, como el Caribe, ¿ya? Entonces, zona cálida. Esta zona recibe los rayos del sol con mayor intensidad, su temperatura es muy alta durante todo el año. Pues imagínense, las costas que hay aquí del mar son más calentitas, entonces por eso uno dice, oh, me voy a ir al Caribe a disfrutar de las playas que son más tibias. Las playas de Chile son heladísimas, allá en el Caribe son tibiecitas, hace calor, da gusto meterse al mar. Acá ustedes saben que no, que uno se mete al mar y les da frío. Ya, allá no, allá hace calor y rico andar en traje de baño todo el día. La vida del ser humano es muy difícil ya que la temperatura y la exuberante vegetación dificultan la construcción de ciudades, desarrollar la agricultura y la industria. Ya, si bien tiene hartos pros, como por ejemplo que uno puede andar con hawaianas todo el día, con polera, con vestido, porque hace calor y uno puede ir a la playa, las playas son más tibias, igual hay dificultades, porque cuando hace mucho calor, también es complicado para la construcción de las ciudades. Con calor uno se agota más también, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y hay tesoros? Dicen que los piratas en algún lado han dejado tesoros por nuestros mares, pero no sé, la verdad, si tesoro. Si hubiera un tesoro, iría a buscarlo. Esto se parece a un barco de antes. No, este es un de pescadores, debe ser. Ya, entonces, avancemos. La flora y fauna es variada. Hay hartos animalitos. Ya, es una zona muy húmeda y lluviosa, aquí encontramos selvas, bosques tropicales y la sabana. ¿Ya? Esta zona climática, chiquillas, es muy rica en vegetación y muy rica en distintos tipos de insectos, distintos tipos de animales, ¿ya? La vida de los animales aquí es maravillosa para ellos porque hay una zona que es húmeda, lluviosa, ¿cierto? Tienen selva, tienen harta comidita los animales que son herbívoros. Y mis pequeñitos, si viven, una inmensidad. ¿Ah? Por ejemplo, en Brasil, en la selva de Brasil, a la vida. claro, se caracteriza por tener muchos tipos de animalitos que viven ahí en nuestra selva brasileña, ¿ya? Y ahí en la selva brasileña es una zona cálida, ¿ya? Donde hay húmedo, pero caluroso. Ya, sigamos. Zonas templadas. La zona templada, ustedes la conocen súper bien, porque nuestro país, como les dije, está en una zona templada. ¿Ya? Después hacemos la pregunta, recordad. Una zona templada está en el hemisferio sur y otra está en el hemisferio norte. Miren, recuerden esta imagen que está acá. Aquí. Recuerden, acá está la línea del Ecuador. Por lo tanto, esta primera mitad sería hemisferio norte y la segunda mitad del hemisferio sur. Ya, entonces nosotros tenemos dos zonas templadas. Tenemos en el hemisferio norte, donde se ve aquí que está la letra B, y tenemos otra zona templada en el hemisferio sur. ¿Ya? Aquí es donde vivimos nosotros. Entonces, por eso dice que hay dos. Déjenme bajar. Ya, por eso se dice que hay dos zonas templadas. ¿Ya? Y mis pequeños dice, en estas características la temperatura va disminuyendo, en menos que en la zona cálida, los rayos solares no llegan tan directamente, y dice, esto es importante, van disminuyendo en la medida que nos alejamos del Ecuador. La línea del Ecuador es nuestra línea central, donde
yo sé que directamente llegan los rayos del sol y hace más calor. Mientras más me alejo de la línea del Ecuador, más frío va a hacer. Incluso imagínate, si yo más me acerco al círculo polar, ahí ya mucho más frío. Entonces, la línea del Ecuador, mi pequeño, es súper, súper importante. Entonces, mientras más me alejo de la mitad de la Tierra, más frío hace. Por eso, si ustedes se ponen a pensar, Chile, mire, le voy a mostrar. ¿Dónde está Chile? Vamos a volver aquí. Ya. Chile, que está aquí, mientras más se aleja entonces de la línea del Ecuador que está aquí en el centro, que es una línea imaginaria, más frío hace, porque más me estoy acercando a la zona polar y menos directo están llegando los rayos del sol. ¿Se fijan? Por eso nosotros, nuestro país, es tan diverso en temperaturas y en climas y en paisajes, porque el norte de Chile, nosotros tenemos desierto, por ejemplo, el desierto de Atacama, tenemos Arica, que siempre se dice, Arica es la eterna primavera, porque en Arica siempre hace calor. Pero si nosotros bajamos, recorremos Chile y vamos hacia el sur, hacia el extremo sur, vamos a encontrar hielo, vamos a encontrar acá que hace frío. ¿Se acuerdan cuando hablamos en lenguaje de los Cahuéscar? Ya, aquí abajo vivían los Cahuéscar, imagínense, súper cerca de la zona polar. Por lo tanto, los Cahuéscar, por eso se tenían que vestir con pieles de animales y hacía mucho frío ahí y tenían que alimentarse súper bien para tener energía. Entonces, acá, chiquillos, una característica importante entonces de por qué nuestro país tiene climas tan diversos, porque nos estamos alejando de la línea del Ecuador y mientras más me alejo de la línea del Ecuador, más frío hace. ¿Ya? Miss. Déjeme terminar, mi niño hermoso, y pasamos a las preguntas. ¿Ya? Ya. Entonces, zona templada es eso. En esta zona se notan claramente las 4 estaciones del año. Aunque, sí. En esta estación se notan claramente las 4 estaciones del año que tenemos nosotros. Entonces aquí tenemos una imagen de Santiago de Chile, la cordillera de los Andes que está acá atrás. ¿Ya? Un ejemplo. Esta zona presenta excelentes condiciones para la vida, por esto es la zona más poblada del planeta. Chiquillos, es la zona más poblada del planeta porque, fíjense, no hace demasiado calor y no hace demasiado frío. Está al medio. Entonces, un clima ideal donde la gente puede desarrollar la agricultura, por ejemplo, donde las personas no se agotan tanto con el calor sofocante y no pasan frío con los hielos, por ejemplo. Entonces, este clima, chiquillos, como el ideal para poder vivir y por eso dice aquí que es la zona más poblada, porque esta es la zona donde más personas viven. ¿Ya? Un segundo. Bueno, y luego dice, trabajemos en una entretenida guía. Entonces yo les dejo esta guía, donde dice cuáles son las zonas climáticas, y esta es la que hay que hacer. Acá aparece el sol, y si se fijan acá, directamente hacia la línea del Ecuador, y forma la línea cálida. Mi niño, la que dice cuáles son las zonas climáticas, es. Sí, pero esta es la que tiene en esta forma, ¿o no? Sí. Lea el título. ¿Ya? Entonces, chiquillos, esta es la guía que hay que revisar de acuerdo a lo que nosotros hablamos en la clase de ahora. Ya, ahora sí, pequeños, voy a detener la grabación y vamos a conversar sobre cómo utilizar la guía y todo eso.